rectángulo, un semicírculo, podría ser un cuarto de circunferencia aquí en la esquina o en la otra esquina, un cuadrado girado puede ser acá, acá también puede estar el cuadrado girado, la forma que ustedes quieran, ¿ok? Siempre y cuando sea solo piso, no le pongan techo, porque si le ponen techo van a tener que dibujar en la planta y también en el corte. ¿Me comprenden? ¿Sí? Entonces, solamente una figura geométrica y el caminero que conduzca hasta esa figura geométrica. Si yo dibujé acá el cuadrado girado, entonces mi caminero tiene que conducir hasta ese cuadrado girado. No puede conducir acá si acá está mi espacio de start. ¿Sí o no? Bueno, entonces, eso van a tener en cuenta para diseñar ese espacio. Juliano, ¿qué vas a tener en cuenta? ¿Quién es el que va a tener en cuenta, Bianca o vos? ¿Y cómo vas a tener en cuenta ese espacio? ¿Cómo, Pico, vas a saber si no me estabas atendiendo? ¿Qué? Pero ¿y cómo vas a saber si no me estabas atendiendo? Esa es la moraleja. Puedes decir nomás ya cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa ya puede ser la respuesta, pero el punto es que no atienden. ¿Cómo van a hacer su plano? ¿Cómo van a aprobar la materia? ¿Y cómo van a aprobar el curso? Así nomás es. O sea, yo me pregunto eso, porque yo solamente califico lo que ustedes me entregan. Me entregan su plano bien, les pongo bien. Me entregan su plano mal, les pongo mal. No me entregan, no tiene puntaje. Así nomás es. Y estamos a 15 días de la entrega final, a 8 días de la corrección. A mí me preocupan algunos casos en particular. Y me preocupa más cuando yo estoy desarrollando la clase y no me atienden. Eso más aún me preocupa. Pero ya no sé más cómo decirlo. Bueno, sigamos. Una vez definido el espacio de estar al aire libre, que por ejemplo lo voy a dejar con estas características, con esto primero que dibujé, así, súper sencillito. Entre las dos empezó otra vez la conversación. Les acabo de decir lo importante que era atender. Y bueno, el problema es que desconcentra también. No es luego solo ustedes, a mí también me complica. Bien, suponiendo que quede esto con esta forma, ahora lo que tenemos que hacer es darle una textura a estos espacios. Voy a borrar esta circulación. Voy a borrar también esto que se dibuja acá. Y libero este espacio. Y queda liberado también este espacio. ¿Sí? En este lugar voy a dibujar las texturas de pisos. Las texturas de pisos, ustedes tienen ejemplo en el aula, en la pestaña archivos del canal Primera Etapa 2022, creo que se llama, ¿verdad? Primera Etapa 2022, y está en la pestaña archivos, está ahí la carpeta que dice planta amoblada, tienen ahí el libro completo que se llama el auxiliar del dibujo arquitectónico, ¿sí? Ya vieron eso, ¿verdad? Vimos la vez pasada, ya recuerdo. Ahí hay varias páginas en donde pueden observar los tipos de textura de espacios de estar al aire libre. ¿Ok? Pueden dibujar, por ejemplo, en este caso que es una forma rectangular, pueden dibujar baldosas de 30 por 30 con pequeños espacios de pasto. Así. Se dibuja toda la baldosa. ¿Se entiende? Sí.
auxiliares, por ejemplo, cada 30, después 5, después 30, después 5, y en este sentido la misma cosa, 35, 35, con portamina 0,3, por supuesto, y trazo de línea auxiliar, y después se van dibujando a mano baldosa por baldosa, porque se supone, o sea, al menos para este caso en particular, son piedras de formas regulares, pero bordes irregulares. ¿Se comprende? Sí. Así, por ejemplo, esta es una posibilidad. Nuestro caminero tenía 1,20, entonces entran aproximadamente 4 baldosas. ¿Se comprende? Acá salen diferentes a las otras porque no estoy haciendo escala, pero sería más o menos así. Por supuesto, el procedimiento es el mismo, tienen que hacer primero sus líneas auxiliares y así, ¿verdad? De hecho, este caminero puede ser, por ejemplo, con baldosas, con piedras, ¿verdad? De 30 por 30, y estas pueden ser de 40 por 40, por ejemplo, ¿sí? Pueden hacer diferente. No les recomiendo que hagan muy diferente porque tampoco es un muestrario de texturas, un muestrario de pisos. ¿Me entienden? No sé si ya hablamos de eso en la clase pasada. Acá también tenemos adelante el caminero. ¿Cómo levantas la mano? No, justo lo que del caminero enfrente te iba a preguntar si iba a ser igual entonces. Yo recomiendo que sí. Uno, por el tiempo que les lleva primero pensar cómo van a hacer, elegir, buscar. Elijan una textura y hagan la misma textura para su entrada de auto, para su caminero en el jardín, para su caminero en el patio y su espacio de estar al aire libre. Todo con la misma textura. Si prefieren también eso, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, estos dos camineros con una textura y esto con una textura similar. Esto podría ser diferente también, pero no les recomiendo hacer eso, porque es mucho más fácil unificar la textura. ¿Me comprenden? Y en la realidad, construyendo también se construye más rápido cuando todas las texturas son iguales, es más económico también eso. Así que ténganlo en cuenta. ¿Estamos? Bien, entonces, en la planta amoblada se dibujan las texturas de los camineros y exteriores. En la planta arquitectónica, no. Se dibuja solamente contorno de camineros y exteriores. ¿Está? O sea, como estaba antes de que le dibuje esta textura. Las 4 líneas de entrada de auto, las 2 líneas del caminero de acceso peatonal, el caminero atrás y el contorno del espacio estar al aire libre. Eso se dibuja en la planta arquitectónica. Por supuesto, una vez dibujado todo el cercado perimetral, pero eso se define en la amoblada. ¿Sí? Definimos toda la amoblada. Los camineros y exteriores, el cercado perimetral, las texturas, todo bien definido, porque resulta que a veces las texturas también nos definen los tamaños. ¿Me entienden? Esta textura de cuadraditos de 40 por 40, por ejemplo, yo no puedo usar para una forma circular. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer cortes circulares, que es muchísimo trabajo, y cuanto más trabajo lleva, más costo. Y además el diseño no queda bien con esos cortes en el borde. Si voy a hacer una forma curva, una forma circular o una forma serpenteante, por ejemplo, ¿verdad? Con curvas irregulares, tengo que utilizar, por ejemplo, rompecabezas o formas circulares. ¿Entienden? Porque el rompecabezas se va rompiendo justamente todo en forma irregular y se puede ir completando. Y las formas circulares se adaptan mucho más a las curvas. ¿Me comprenden? O sea, todo eso tienen que tener en cuenta y tienen que revisar las páginas del libro en donde van a encontrar más opciones también de textura. Bien, ¿alguna pregunta sobre este paso de camineros exteriores? No. Cercado perimetral. Ay, no, dibujen el cercado perimetral. Bueno, voy a tener que invertir de cosas. ¿Qué? Sí, legalmente. El concepto es muy fácil siempre. Hacer nomás lo que es
demasiado difícil en algunos casos. Bueno, mineros y exteriores. Ya vimos, ¿no? Ahora pasamos a el campo. Bueno, pasamos a la vegetación, ¿sí? Bueno, ¿cómo dibujamos la vegetación? Voy a copiar esto. Esperarle un ratito. Ya empezó a enojarse. Yo todavía ni lo intenté. A partir de vegetación ya es más corto, profe. Ya termino. Ahora sí, vamos a duplicar esto. Para que se abra este portón, este sector tiene que estar horizontal, porque si está inclinado el portón no se va a abrir. ¿Se comprende? Bueno, eso tienen que pensar. Y también que este nivel es más 30 y que el piso no puede estar por debajo de ese nivel. Este nivel puede tener una inclinación también hasta alcanzar los 20 centímetros, que es el nivel de la vereda. ¿Se comprende? ¿Sí? O sea, todo esto está a 40, menos 10, o sea, más 30, puede empezar acá y acá puede terminar más 20, porque puede ser mucho más bajo, pero no puede ser más alto ni estar al mismo nivel. ¿Se entiende? O sea, yo puedo bajar de 40 a 20 hacia acá y hacia acá también. ¿Se entiende? Entonces, puedo poner una simbología. Después, eso en la planta, ¿verdad? No en la poblada, repito. Acá más 20 y acá más 30. ¿Eso qué me indica? Que hay 10 centímetros de desnivel en rampa. ¿Se entiende? En un extremo 20, en otro extremo 30. Rampa. ¿Se entendió? Bien. Esas cuestiones son las que ustedes tienen que decidir. ¿Dónde está la limitación, la condición de que este portón se tiene que abrir y en ese sector tiene que ser horizontal? Solo esa condicionante. ¿Se entendió? Bien. Voy a borrar otra vez esta simbología porque esta flechita es una simbología de rampa y las simbologías no se ponen en la planta amoblada. O sea, se pone solo la simbología de norte, pero nosotros no vamos a poner porque todavía no conocemos el norte. ¿Está? Bueno, vamos al siguiente paso. Vegetación. Y de eso aquí. Mira, ¿qué fue Lucas? Se escondió de mí, Lucas. El que se esconde solo para hacer sus fechorías.
rato, pero... Bueno, ahora vamos a la vegetación. Yo solo, en serio, espero que no salgan problemas de escala. ¿Por qué? Pico si es lo más fácil. Profe, no, pasar las medidas. Simbología, porque de hecho no son de esta planta, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los niveles, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hacer la vegetación. ¿Cómo vamos a hacer la vegetación? ¿Qué decía en el enunciado? ¿No me están escuchando ya otra vez algunos? ¿Quién está allá? Luca, ¿en serio estás hablando solo? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¡Qué bárbaro! Bueno, atiendan. Bueno, ahora ya, en serio, un punto menos al que habla. ¿En serio? Vegetación. Diseñar jardines en el sector del retiro municipal. ¿Recuerdan lo que es el retiro municipal? Es la distancia entre la línea municipal y la línea de edificación, en donde estuvimos trabajando nuestro caminero de acceso peatonal y nuestra entrada de auto. ¿Ok? Bueno, ese es el retiro municipal. 6 metros. Ya tiene dibujado el contorno de camineros y exteriores y también la textura de esos camineros. ¿Ok? Eso quiere decir que ya quedó libre el espacio exclusivo para la vegetación. La importancia nuevamente de los pasos. ¿Ok? No pueden hacer primero la vegetación y después definir su caminero. ¿Me comprenden? Bueno, tratar de no diseñar jardines lineales a lo largo de la muralla. ¿Sí? Eso no deben hacer. ¿Por qué no deben hacer? Porque si les digo que sí, toditos van a ser así. Y no va a haber diseño de jardines. ¿Se comprende? Bueno, ¿cómo tienen que hacer? Generar pequeños jardines aislados y donde no hay piso debe haber pasto sí o sí. Todo con portaminas 0,5. ¿Ok? Pueden dibujar directamente con 0,5 o pueden hacer pequeños esquemas con 0,3 y después remarcar. Ningún problema. Bien, ¿cómo dibujamos esta vegetación? Bien, podemos, por ejemplo, dibujar aquí en este espacio. Aquí tenemos el espacio propio para el auto, o sea, es el garage, sería, ¿verdad? Que no va a ser cubierto porque si lo hacemos cubierto, eso tenemos que hacerlo en el corte, en la planta y todo eso, ¿verdad? Entonces va a ser al aire libre nomás. En este espacio no podemos poner un árbol, por ejemplo. En este espacio sí, y puede ser... por ejemplo, una palmera. ¿Cómo dibujamos una palmera? ¿Qué pasó? Ya otra vez. ¿Quién va a perder un punto? Muy parecida a la voz de Marisol. No de Montserrat. Bueno, fíjense cómo dibujamos una palmera. Sí. ¿Conocen eso que parece esa hormiguita de paja para los patios? Sí. ¿Y eso Conozco. en qué parte podemos poner? En ninguna parte. ¿Por qué? Y si querés dibujar eso en tu planta arquitectónica y también en tu corte. Ah, no, gracias. Ah, bueno. ¿Y por qué no podés dibujar solo tu amoblada? Porque la amoblada no construye. Construye la planta arquitectónica y el corte. Pero ese ya viene ya armado. ¿Qué cosa? La sombrita. Sí, ¿y cómo vas a ver tu albañil que ahí va a estar eso? ¿Cómo vas a ver el albañil que ahí tiene que plantar eso? Que supuestamente ya viene todo armado. No es tan mágico como parece, ¿eh?
El proyecto ejecutivo debe estar completo, siempre. Bueno. Ahí está, una palmerita. Si quieren le pueden dibujar ahí la frutita, el coco. Ahí, bueno. Demasiado se ve, ¿verdad? Bueno, ustedes en su dibujo por supuesto se va a ver mucho mejor, mucho más lindo. Bueno, una palmerita. Pueden dibujar, por ejemplo, aquí jardines aislados. Habíamos hablado de eso, ¿verdad? El de la hoja, ¿cómo se llama? Y este es el de la hoja. Ahí está, el que les dibujé también en la plantera. También pueden dibujar, por ejemplo, ¿Cómo se dibuja el pasto, por favor? ya les voy a dibujar. Profe, eso Hay sí, diferentes formas de dibujar vegetación. Esta es otra. También pueden dibujar, perdón, acá está el cantero. Hasta ahí nomás puede llegar, por cierto, la entrada de auto. Sí, vamos a borrar esto. ¿Qué? No te escuché. No es mejor llevar una parralera. Una parralera. Entonces se coloca la uva. ¿Y un cactus? No entiendo tu punto. Sí, el espacio mínimo para el auto es de 3 por 5 y nosotros tenemos 6. Si es espacio, digamos, espacio para cualquier tipo de vehículo y espacio de sobra. Sí, el auto no tiene 5 metros de largo, el auto tiene 2 metros y medio más o menos de largo. ¿Sí? Máximo 3 de largo, y el espacio que se deja para estacionamiento, o sea, espacio mínimo para estacionamiento es de 3 por 5, ¿ok? Nosotros tenemos 3 por 6, incluso más de 3, 3.25, no sé qué. Bueno, entonces, acá tenemos, en esta esquinita, por ejemplo, podemos poner algo así, también podemos poner algo acá, ¿sí? Así, por ejemplo, y acá el cantero sí, vamos a poner suficiente cantidad de vegetación, ¿ok? Estos arbustitos que estoy dibujando, la vegetación, ustedes todo lo van a encontrar en el libro que tienen ahí en el aula, ¿ok? Y esto dibujé acá de este lado por supuesto también tengo que dibujar. Qué lindo. Acá de este lado puedo dibujar también, por ejemplo, aquí alrededor del pilar algo, porque acá ya dibujé también así, ¿verdad? También en esta esquina puedo ponerle alguna que otra plantita, ¿sí? Y de repente también acá puede ser. Por ejemplo, bien, fíjense, tenemos jardincito acá, tenemos cantero acá y unos jardincitos acá y una palmera ahí en el medio. Esa palmera también puede tener alrededor su jardincito, pero eso no se ve en la planta a menos que le quieran hacer de repente algo así para que se entienda que tiene ahí unas plantitas abajo, seguramente que suelen ver ustedes con algunas vasijas, algunas artesanías, piedritas, florecitas, lo que sea, ¿sí? Si quieren pueden hacer eso o dejar nomás ahí la palmerita o hacer otro árbol también. En el libro ustedes tienen diferentes especies de árboles que pueden plantar ahí, ¿está? Si quieren también, como les dije, pueden hacer un jardincito pequeño. Acá no hace falta que llenen todo, es poner un arbustito nomás ahí. También pueden hacer lo mismo acá, ¿sí? Y acá, ¿ok? Pero dibujen.
¿Ok? No es hacer nomás cualquier cosa, tiene que estar dibujado y las muestras las tienen en el libro. Bien, podemos por ejemplo plantar un arbusto acá. Esto puede ser un árbol de mayor tamaño, ¿verdad? Esto se hace una sombrita acá, es una forma de dibujar un árbol. Otra forma de dibujar un árbol es dibujando las ramas. De esta manera. Y luego las hojas o el follaje, así en forma de desordenado. Son diferentes formas de dibujar vegetación. Vuelvo a decirles, tienen todos ustedes ahí, ¿verdad? Podemos poner también vegetación, por ejemplo, acá o acá. Siempre podrías, ¿por qué no? Se ve en el corte. Bueno, está. Vamos a suponer que ya le llenamos de vegetación suficiente. Entonces, ¿qué decía el enunciado? Donde no hay vegetación, hay pasto. ¿Cómo se dibuja el pasto? Con puntitos dispersos. También con portamina 0,5. ¿Ok? Entonces, hacemos los puntitos dispersos por todos lados. Muy juntitos. No tan juntitos. Incluso suficientemente separados, pero con separaciones relativamente uniformes, ¿sí? Y de repente, así en algunos lugares podemos hacerle un poquito más juntitos para que tenga un poquito de movimiento esto, ¿verdad? Así. En algunas partecitas un poco más intensos. Bien, también podemos hacerla acá, un poquito más intenso, tal vez acá también, y así. En todos los espacios que no hay, aquí realmente, casi se enojó. En todos los espacios en que no tenemos vegetación, tenemos pastito. Y como les dije, hay partes en donde podemos hacer un poquito más intenso, más encima